Buenos días chicos, vamos entonces a dar inicio a lo que sería la clase del día de hoy, que corresponde al tema de propiedades periódicas y obviamente estamos hablando de las propiedades que caracterizan o que permiten poder de alguna manera clasificar y darle criterio a cada uno de los aspectos inherentes a los elementos químicos presentes en la tabla periódica. Para ello vamos a iniciar con un video introductorio. Me dicen si lo pueden escuchar sin ningún tipo de problema. Me avisan si cuando se comienza a reproducir lo escuchan o si está dando algún problema. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a repasar las propiedades periódicas de los elementos. Antes de ¿Lo pueden escuchar? mencionar las propiedades periódicas Sí. de los elementos, Ya sí, pero es pertinente Sí, tener un vamos a estar conocimiento. atentos, por favor. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a repasar las propiedades periódicas de los elementos. Antes de mencionar las propiedades periódicas de los elementos, es pertinente tener un conocimiento previo de cómo están organizados los elementos en la tabla periódica. Esto lo habíamos visto en un video anterior. Los elementos se organizan en la tabla periódica de los elementos de acuerdo a su número atómico. En la tabla periódica podemos encontrar lo que son grupos y periodos. Los grupos son 18 y vendrán a ser estas columnas verticales, mientras que los periodos son 7 y vendrán a ser estas filas. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque los elementos van a presentar tendencias periódicas que tienen que ver con sus periodos y sus grupos. Esto quiere decir que van a aumentar, por ejemplo, de arriba hacia abajo de acuerdo al grupo, o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces repasemos las principales propiedades periódicas. Las hemos agrupado en dos bloques. Unas que tienen que ver con las relaciones de energía y las otras que tienen que ver con las relaciones de tamaño. Empecemos con las relaciones de tamaño. Dentro de ellas se encuentra el radio atómico. Y aquí tenemos una definición sencilla de lo que es el radio atómico. Vendría a ser la distancia existente del núcleo de un átomo a su electrón más lejano. Aquí tenemos el núcleo de un átomo de sodio y fíjate que presenta un electrón en su última capa. Bueno, la distancia existente del núcleo de ese átomo hasta el electrón más lejano vendría a ser el radio atómico. Tenemos aquí una tabla periódica de radios atómicos y nos damos cuenta cómo va aumentando. Fíjate en los dos criterios que te había dicho, el del grupo, ¿sí?, o familia, y el del periodo. Aumenta de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda, de tal suerte que los valores más altos se encuentran a este nivel, ¿sí? Los valores más bajos se encuentran por aquí, como se aprecia. Siempre hay excepciones en la tabla periódica. ¿No contarán los gases nobles? Bueno, tenemos ahora a las relaciones de energía que guardan un parámetro muy especial. Vamos a ver primero el potencial de ionización, luego veremos la afinidad electrónica. ¿Qué significa el potencial de ionización? Potencial de ionización significa que es la energía que necesita un átomo para separar un electrón de otro elemento en estado gaseoso. Su comportamiento en la tabla periódica es así: de la energía de ionización o potencial de ionización, fíjate que va aumentando en los periodos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en cada grupo, de tal suerte que los que tienen mayor potencial de ionización son los que están aquí, el flúor y el cloro, por ejemplo.
Esta propiedad tiene algo de relación con lo de afinidad electrónica, que vendría a ser como que casi lo opuesto, ¿verdad? Porque es la energía liberada por un átomo gaseoso cuando captura un electrón. Eso es la afinidad electrónica. Entonces, en la tabla periódica aumenta, o sea, tiene un comportamiento similar al potencial de ionización. Va a aumentar en cada periodo de izquierda a derecha y en cada grupo de abajo hacia arriba, de tal suerte que los que tengan mayor energía de ionización, afinidad electrónica, son los que están por aquí. Bueno, ahora veamos la propiedad quizá más importante, la que tienes que recordar y saber, es la electronegatividad. Vamos a ver a qué se refiere la electronegatividad. Aquí tenemos la electronegatividad, que viene a ser la medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones cuando forma un enlace químico en una molécula. ¿Qué significa esto? Lo vamos a explicar con estos tres ejemplos. Tenemos aquí un átomo de cloro, un átomo de sodio, dos átomos de hidrógeno y un átomo de cloro y de hidrógeno. Estos son sus valores de electronegatividad. Fíjate que el cloro tiene 7 electrones en su última capa y el sodio solamente tiene 1. Además, hay una gran diferencia entre ellos de electronegatividad. Pues bien, como habíamos dicho que la electronegatividad es la medida de la capacidad de un átomo de atraer electrones, este va a tener una gran capacidad para atraer los electrones de este, que tiene una baja electronegatividad. Entonces, lo que va a suceder es esto. Ese electrón de la última capa de sodio pasa como que al cloro. Ahora el cloro va a tener en su última capa 8 electrones y este va a perder. Entonces uno va a ganar electrones, se va a volver más electronegativo y el otro va a perder un electrón. Se va a volver un catión. Esto significa que ha perdido y el otro significa que ha ganado un electrón. ¿Qué ocurre en este caso? Fíjate que ambos tienen la misma electronegatividad. Entonces ambos tienen la misma capacidad de atraer electrones. Por lo tanto, fíjate lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Van a compartir los electrones. De esta manera, como que ambos van a tener 2 electrones en su última capa. ¿Qué está ocurriendo con el cloro y el hidrógeno? Fíjate que también hay una diferencia de electronegatividades, pero no es tan grande como en este caso. Por lo tanto, también van a compartir. Vamos a poner por aquí. Eso indica que el cloro, que tenía 7 electrones en su última capa, ahora va a tener 8, pero el hidrógeno no va a perder, sino tenía 1 y tenía 2. Luego vamos a ver en la estructura de Lewis que ambos van a ser estables. Esto es parte del capítulo de enlaces químicos que vamos a ver luego. Bueno, aquí están las electronegatividades de los elementos en la tabla periódica. Fíjate cómo aumenta siguiendo el patrón de la energía de ionización y la afinidad electrónica en un grupo de abajo hacia arriba y en un periodo de izquierda a derecha, de tal manera que los más electronegativos son estos. El elemento más electronegativo vendrá a ser el flúor. Con aproximadamente 3.9 se le redondea, puedes redondearle a 4, es su valor de electronegatividad. El más electronegativo, ten presente eso, y los menos electronegativos se encuentran por aquí. Bien, aquí tenemos, hablando de los enlaces químicos, a manera de adelanto, si la electronegatividad, si la diferencia de electronegatividad es menor o igual que 0,4, es covalente no polar, enlace covalente no polar. Si la diferencia de electronegatividad vale 0,5 a 1,7, covalente polar, y si la diferencia de electronegatividad es superior a 1,7, entonces se vuelve enlace iónico. ¿Qué es lo que hemos visto aquí, no? Este es iónico. Entonces en el iónico hay una transferencia de electrones. Aquí solamente compartición, se llama covalente. Bueno, ahí está lo referente a la electronegatividad y las propiedades periódicas. Tenemos un pequeño resumen de las propiedades periódicas en la tabla periódica de los elementos. Fíjate, tabla periódica de los elementos, y hemos dibujado una flecha que va en este sentido y en este sentido. Entonces la electronegatividad va a aumentar en el sentido de la flecha, por eso pongo aumenta en este sentido, o sea, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. También la afinidad electrónica aumenta, también la energía de ionización aumenta, pero el radio atómico disminuye. ¿Ok? En este sentido disminuye, como habíamos visto, o sea, el radio atómico va a aumentar en el sentido contrario, ¿no? De arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. El carácter metálico también disminuye. Esto es una propiedad nueva, la estamos agregando. Y estas tres tienen que ver con el carácter no metálico. ¿Ok? Entonces, de abajo hacia arriba, todas estas aumentan, las relaciones de energía, el radio atómico disminuye y el radio atómico está relacionado con el carácter metálico. O sea, más metálico son los que se encuentran por acá.
y los más electronegativos se encuentran por aquí, los más no metálicos. Este es el elemento más electronegativo, el flúor, y los menos electronegativos son los que están por aquí. Estos dos, los que tienen mayor radio atómico, por lo tanto son más metálicos. Bueno, hasta aquí el capítulo de propiedades periódicas. Tiene relación con la tabla periódica, ya habíamos visto todos estos temas. Te invito a que los veas, están en videos anteriores. Si la explicación te gustó, pues comparte, comenta, suscríbete al canal, es muy importante para nosotros eso. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Ok, chicos. ¿Quién me puede decir qué entendió acerca del video? Para aquellos que tuvieron problemas con el video, no hay ningún inconveniente. El video lo tienen disponible en Cubicol para que lo puedan consultar una vez que finalicemos la clase. Ok, ¿quién me puede decir qué entendió? De que la tabla periódica, algunos factores, dependiendo de dónde vaya, aumentan o disminuyen, y si es mayor o menor a un rango, es polar, no polar y iónico. Muy bien. ¿Quién más? Que también depende si aumenta o disminuye. Así es. ¿Los demás no vieron el video? Lo estaba por ver, pero no lo llegué a ver completo. Y los que sí lo vieron y no han comentado, por favor. También de su electronegatividad, de que si pueden compartir o no electrones. Muy bien. Sigo esperando por los demás. ¿Es necesario que los vaya mencionando por nombre y apellido? ¿De verdad? Aquellos que todavía no han participado, estoy esperando por ellos. Buenos días, profesor. Buenos días. Disculpe, tuve un retraso y llegué tarde. No te preocupes. Bueno, chicos, yo entonces voy a tener que verme en la obligación de tomar parte de la calificación como la participación en clase. Estudiante que no me participe en clase, estudiante que automáticamente va a ir perdiendo nota, así de sencillo. Porque ustedes saben muy bien que tanto, principalmente los que ya han visto clase conmigo, ustedes saben muy bien que en mi clase participan sí o sí. Yo no acepto un no por respuesta. No es que yo les diga y ustedes me dicen, no, no quiero, no. Algo tienen que participar, algo hay que aportar, porque siempre después de una actividad algún conocimiento tiene que haber quedado. No es posible que ustedes se mantengan en silencio y lo hablé en la clase pasada. Me disculpan, pero no son niños de iniciar. ¿Verdad que no? No, profe. Entonces, si hay una actividad, ustedes están atentos a la actividad porque saben que después de eso viene la participación. Y si no, sencillamente comienzo a bajar nota. Y así ustedes van a ver que o participan o no tienen la nota completa. Por favor, el audio.
Por favor, el audio. Recuerden, chicos, que está prohibido utilizar el chat. Vamos a esperar un momento que está tardando para cargar. Ok. ¿Ya todos pueden ver la pantalla? Sí, Sí. Sí. Como ya vimos en el video introductorio, el tema de hoy son las propiedades periódicas. Y es que estas son propiedades que caracterizan a cada uno de los elementos químicos presentes en la tabla periódica y que van a variar de forma periódica y con características ya previamente definidas. ¿Pero qué son las propiedades periódicas? Son las características que tienen los elementos y que varían en forma secuencial por grupos y periodos. Algunas de esas propiedades son radio atómico, potencial de ionización, electronegatividad, estructura electrónica, afinidad electrónica, valencia iónica, carácter metálico, carácter no metálico, entre otros. Por ello entonces tenemos acá que las propiedades periódicas son electronegatividad, energía de ionización, afinidad electrónica, radio atómico, radio iónico, carácter metálico y carácter no metálico. Son las propiedades que vamos a estar estudiando en la clase de hoy. Comenzamos con la primera de ellas. La electronegatividad, representada como EN, y la electronegatividad de un elemento mide la tendencia relativa del átomo a atraer electrones hacia sí cuando se combina químicamente con otro átomo. La electronegatividad son valores ya previamente establecidos. Ellos no cambian, no varían. Se sabe, por ejemplo, según la información que les estoy presentando acá, que el elemento con menor electronegatividad es el trancio, que tiene una electronegatividad de 0,7. Pero por el contrario, el elemento con mayor electronegatividad, y de hecho el elemento con más electronegatividad en la tabla periódica, es el flúor con una electronegatividad redondeada como 4,0. La electronegatividad está relacionada, como les dije anteriormente, con la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones hacia sí, es decir, aceptar electrones. Y como ya nosotros sabemos, los electrones son partículas de carga negativa y por ende característicos de elementos no metálicos. Es por ello que vemos que la electronegatividad va a aumentar de abajo hacia arriba y a derecha. Por tanto, siempre los elementos con mayor electronegatividad se van a ubicar en la parte superior derecha de la tabla periódica. Tomando en cuenta, chicos, que los gases nobles no interfieren en las propiedades periódicas, es decir, ellos no tienen propiedades periódicas, por lo tanto, en este caso solamente trabajamos hasta el grupo 17 de la tabla periódica, ya que el grupo 18 pertenece a los gases nobles y estos no los incluimos. En el caso de los elementos metálicos que se encuentran del lado izquierdo de la tabla periódica, su tendencia a ganar electrones es baja, por lo tanto, sus valores de electronegatividad son notablemente bajos en comparación con la electronegatividad de los elementos metálicos. La segunda es la energía de ionización. Es también llamado potencial de ionización y es la cantidad mínima de energía que se requiere para remover al electrón más extenso de un átomo aislado para formar un ion con carga negativa. Cuando hablamos de remover, es decir, cuando se libera, le quitamos un electrón. Entonces, la energía de ionización viene a ser la energía
que se necesita para poderle arrancar un electrón a un átomo. ¿Y cómo aumenta ella? Aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Alguna duda hasta el momento? No. No, profesor. No. Ah, Ok, continuamos entonces. Continuamos y sería la afinidad electrónica representada como AE y es también llamado electroafinidad. Es la cantidad de energía que se absorbe cuando se añade un electrón a un átomo gaseoso aislado para formar un ion con carga -1. ¿Cómo aumenta la afinidad electrónica? Va a aumentar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. En este caso, como bien lo dice, es la energía que se necesita ahora para que este átomo pueda capturar un electrón. Porque es la energía que se utiliza cuando se absorbe. Y cuando se absorbe es porque lo captura. En el caso anterior de la energía de ionización, era la energía que se necesitaba para arrancárselo. Pero ahora es la energía que se necesita para que él lo pueda aceptar. Así como se necesita energía para quitarle un electrón a un átomo, también se necesita energía para que este átomo pueda aceptar ese electrón. Entonces, la afinidad electrónica maneja los criterios de cuál es la energía que necesita para que cada átomo pueda aceptar estos electrones. ¿Y quiénes siempre tienen la capacidad de aceptar más electrones? ¿Los metales o los no metales? ¿metales? No, los no metales. No Los me... no metales son los que tienen la capacidad de aceptar electrones. Por ello vemos que se aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, representando de esta manera que son los metales los que tienen mayor afinidad electrónica. Luego tenemos el radio atómico, y es el tamaño de un átomo. Como sabemos, el radio es la distancia que hay desde el centro de una esfera o circunferencia hasta uno de sus extremos, ¿cierto? Lo mismo sucede con el átomo, representado en este caso el centro por el núcleo y el extremo por la capa externa de valencia. Entonces, el tamaño de un átomo depende del medio inmediato, es decir, de su interacción con los átomos circundantes. En los metales, los átomos están muy juntos y por ello, es decir, por ello es adecuado definir el radio atómico como la mitad de la distancia de la interacción nuclear entre dos átomos idénticos mediante un enlace químico. Si vemos acá, sabemos que el diámetro es la distancia que hay desde un extremo de una circunferencia a otro, pero el radio es la mitad, por eso se dice que el radio atómico es el diámetro entre 2. Entonces, es la distancia que hay desde el centro de un átomo, es decir, su núcleo, hasta el otro átomo igualmente en su núcleo. Allí tendríamos entonces la distancia. Podemos definir, ¿qué podemos determinar con esto? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es el átomo de un elemento? ¿Cómo aumenta? Aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, lo que nos indica que quienes presentan el mayor radio atómico, los elementos metales o no metales. Los metales. Los metales. Los metales. Entonces, por ello, ellos van a presentar mayor radio atómico. Continuamos entonces. Radio iónico. Es muy parecido a lo que estábamos comentando del radio atómico, porque dice que nos proporciona el tamaño relativo de los iones. El tamaño real del ion depende de su interacción con los iones circundantes que forman un cuerpo material. Ejemplo, tenemos el catión, el átomo neutro y el anión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes tienen mayor radio atómico? ¿Los cationes o los aniones? Los aniones.
Los aniones. Aniones. Muy bien. Aniones. Entonces, cuando hablamos, ¿cuál es la única diferencia que hay entre el radio atómico y el radio iónico? Que cuando hablamos de radio atómico hacemos mención a un átomo neutro. Y cuando hablamos de radio iónico, estamos hablando, como bien lo dice su nombre, de especies iónicas. Recordando entonces que el catión tiene un radio iónico más pequeño que el radio iónico del anión. En las especies isoeléctricas se cumple que el radio varía en forma inversamente proporcional a la carga nuclear, es decir, a menor carga nuclear, mayor será el radio. En este caso, radio iónico. Recordemos que la carga nuclear es otra forma de llamar al número atómico. ¿Y cómo aumenta el radio iónico? Si es la misma características del radio atómico, aumenta igual, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. ¿Alguna duda hasta el momento? No. No, profe. Continuamos entonces con otra propiedad, que es el carácter metálico, también llamado electropositividad, es decir, viene a ser lo contrario a la electronegatividad. Los metales se caracterizan por ser buenos reductores y por tener baja electronegatividad. Los metales presentan como propiedades físicas elevada conductividad eléctrica, alta conductividad térmica, a excepción del oro, que por ser de color amarillo y el cobre rojo. El resto presenta color gris metálico o brillo plateado. Son sólidos, a excepción del mercurio, el cesio y el galio, que se funden en la mano. Son metales maleables y dúctiles. El estado sólido presenta enlace metal. Entonces, en cuanto a las propiedades químicas, tenemos que las capas externas contienen pocos electrones, por lo general 3 o menos. Caso contrario sucede con los elementos no metálicos. Recordemos en el video que teníamos el caso del cloro, que es un elemento no metálico y tenía 7 electrones en su última capa de valencia, pero en el caso del sodio, que era el otro átomo que nos presentaba, es un elemento metálico y tenía solamente un electrón en su última capa de valencia. Energía de ionización baja, afinidad electrónica positiva o ligeramente negativa, electronegatividad baja, forman cationes y por último forman compuestos iónicos con los no metales. Y como ya es de esperarse, el carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, sabiendo entonces que los elementos metálicos o con mayor característica de los metales se encuentran en la parte inferior izquierda de la tabla periódica. ¿Y cuál sería el elemento que presenta más carácter metálico? El francio, porque es el elemento que se encuentra en la parte inferior izquierda de la tabla periódica. Caso contrario, tenemos el carácter no metálico. Los no metales se caracterizan por ser buenos oxidantes y tener alta electronegatividad, presentando como propiedades físicas mala conductividad, excepto el grafito, que viene a ser una variación del carbono, buenos aislantes térmicos, excepción del diamante, igualmente variación del carbono, sin brillo metálico, pueden ser sólidos, líquidos o gases, quebradizos en estado sólido, no son dúctiles, sus moléculas forman enlaces covalentes y los gases son monoatómicos. En cuanto a sus propiedades químicas, la capa externa contiene 4 o más electrones, a excepción del hidrógeno, que veíamos que solamente presentaba un solo átomo de electrón, un solo electrón, como lo vimos en el video. Energía de ionización alta, afinidades electrónicas muy negativas, electronegatividad alta, forman aniones ganando electrones y forman compuestos iónicos. Como también es de esperarse, entonces, ¿cómo aumenta? De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Siendo esto la información que me brinda que los elementos con mayor carácter no metálico se van a encontrar ¿dónde?
parte superior derecha. En la parte superior derecha. Por eso es que el elemento más representativo de los no metales, ¿cuál es? ¿Cuál es el elemento si no tomamos en cuenta los gases nobles que se encuentran en la parte superior derecha de la tabla periódica? Ya lo he comentado anteriormente. El flúor. El Por algo es quien presenta mayor electronegatividad. No es casualidad, es debido a sus mismas características físico-químicas. Teniendo un resumen, podemos ver entonces que la electronegatividad, la afinidad electrónica y la energía de ionización van a aumentar de izquierda a derecha. Por lo tanto, la electronegatividad, afinidad electrónica y energía de ionización es mayor ¿en quién? ¿En elementos metales o no metales? No, metales. 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 No Metales. metales, porque aumenta hacia el lado donde están los no metales. Pero el radio atómico y el carácter metálico disminuye, es decir, los elementos metálicos van a presentar menor radio atómico y menor carácter metálico. En el caso de la electronegatividad, afinidad electrónica y energía de ionización, aumenta de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que son los elementos que se encuentran en los periodos más bajos, es decir, periodo 1, 2, 3, los que van a presentar mayor electronegatividad, afinidad electrónica y energía de ionización. Caso contrario con el carácter atómico y el carácter metálico, los cuales disminuyen a medida que están en periodos más bajos. Por lo tanto, cuando el periodo en el que se ubica es un periodo más alto, su carácter metálico o su radio atómico va a aumentar. Obviamente, el carácter no metálico va a ser directamente lo contrario al carácter metálico. En este caso, si el carácter metálico disminuye, el no metálico aumenta. Igual acá, como el carácter metálico disminuye, entonces el carácter no metálico va a aumentar. ¿Alguna duda, chicos? No. No, profe. Recordemos que la tabla periódica actual es de forma larga y fue diseñada por el químico Werner a partir de la ley periódica propuesta por Moseley y la configuración electrónica de los elementos de los átomos. ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier actividad relacionada con las propiedades periódicas tenemos que tomar en cuenta ¿a quién? A la configuración electrónica. Y por ende, esto me lleva a la ley periódica propuesta por Moseley. Veamos un problema. Ordene de forma creciente los siguientes elementos según su energía de ionización. Y me indican los siguientes elementos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos elementos que me están mencionando? Potasio, ¿Seguros? calcio, Fósforo. Fósforo, fósforo, calcio, zinc, yes. y estroncio. estroncio. Muy bien. Ok. Me dicen en forma creciente. ¿Qué es una forma creciente? De mayor, No la mayor. de De menor a menor a mayor. Muy bien. ¿Y qué necesito conocer yo para poder ubicarlos a ellos y saber quién tiene mayor energía de ionización? La configuración electrónica. la ¿Y configuración. para qué necesito conocer la configuración electrónica? Para saber los átomos. el valor. ¿Para qué? Para saber los átomos. Para saber los átomos. ¿Algo más? ¿Hay algo específico para lo cual necesito la configuración electrónica? Para, Para hallar los electrones. No.
¿Qué puedo conseguir a través de la configuración electrónica? ¿Qué puedo, Los qué niveles, información? Los niveles, muy bien. ¿Y qué otra cosa? subniveles, Sí, ¿para qué me sirven los subniveles? ¿Periodo? Para saber el periodo y el grupo en el que se encuentra el elemento. Porque al fin y al cabo, lo que me va a determinar cómo varían ellos es la ubicación en la tabla periódica. Y para ello tengo que saber dónde están ubicados y poder entonces ordenarlos de forma correcta. Para ello entonces necesitamos la configuración electrónica. ¿Cómo me quedaría la configuración electrónica para el fósforo? Saquen lápiz y papel y la resuelven, chicos. Van a resolver esas 4 configuraciones electrónicas. Tema que ya obviamente hemos visto. Activen sus cámaras, por favor, para ver que estén trabajando. Activen sus cámaras, por favor. profesor, un ratito que tengo un problemita. ¿Ya? No, pero si no me... Solamente veo que Carlos ha activado su cámara. Kiara y Tatiana. Los demás. Quiero verlos trabajar, chicos. Ok, listo, Brenda. Listo, Alejandro. Xiomara, Yamila. Muy bien, Milagros. Mariano. Son 4 ejercicios de configuración electrónica bastante sencillos. Por eso es que siempre les digo que es importante ir repasando los temas anteriores, puesto que una cosa me lleva a la otra.
Listo, chicos. ¿Cómo va, Tatiana? Ya los hice. Muy bien. Yara, Ya termino. muy bien. Brenda, Ya terminé. Xiomara, Xiomara, Me olvidé que tenía el audio desactivado. Me falta solamente la última. ok. Yamila, Yamila, Jerry, Me estoy haciendo la última. Milagros, Me falta la última. Alejandro, Me Me falta falta la última. la última, estoy en medio de la penúltima. ok. Jennifer, Me faltan solamente dos. Mariano, Mariano y Yamila no escuchan porque no responden. Ok. A ver, Tatiana, ¿cómo me quedaría la configuración electrónica para el fósforo 15? En 3p4. Termina en 3p4. Vamos a ver. Compara la que está la que está aquí con la que tú hiciste. Si termina en 3p4, a todos les terminan en 3p4. No, ahí terminó No, en 3p3. termina en 3p3. Si es 3p3. en 3p4 nos estamos excediendo por un electrón. Sí. Mariano, Me baja eso. Mariano, Yamila, Jennifer, ¿en qué termina la configuración electrónica para el calcio hoy? En 4s2. 4s2, muy bien. Xiomara, ¿en qué termina el SIM 30? Es que me confundí. No sé por qué me confundí. Puse
no sé, me confundí. Después de 3S2 puse 4S2 y entonces lo estoy volviendo a hacer. Ok. Jerry, En 4S2. el zinc. Ah, el último. No, no, el zinc. Recuerden que en este caso lo hacemos sin ordenar. Solamente lo ordenamos directamente cuando vamos a trabajar configuración electrónica por sí sola. Pero si es para hacer otro tipo de actividades, recuerden que no las ordenamos para que no se confundan. Entonces, eh, 3 sería así es, porque el último, Ajá, el ¿tres mayor sería el qué? 4. ¿Tres qué? 3D 10. Sí, sí, ya me salió. Muy bien. Carlos, El último, profe, es sí. 5S2. ¿A todos terminaban en 5S2? Sí. Y allí los tenemos. Ok. ¿Qué información necesitamos o qué información podemos obtener a través de la configuración electrónica? Se los dije hace un momento. Periodo de grupo. El periodo y el grupo. A ver, Brenda, ¿en qué periodo y grupo se encuentra entonces el fósforo, tomando en cuenta su configuración electrónica? En 3. Periodo 3 y grupo 5A. 5A. Ese 5A es exactamente periodo 3, 5A viene a ser el 15. Aquí sí les recomiendo que lo expresen directamente en números, puesto que a lo mejor se les va a hacer un poco más sencillo ustedes poder ubicarlo mentalmente quién va primero. Igualmente 5A, luego entonces sabemos que va antes que el 6A o antes que el 16 y así sucesivamente. Milagros, ¿en qué periodo y grupo se encuentra el calcio? Ay, Tomando en cuenta esta configuración electrónica. ¿Qué? Tomando en cuenta la configuración electrónica del calcio, ¿en qué grupo del periodo se encuentra? ¿En grupo 4? Muy bien. ¿Y en qué periodo? Perdón, periodo 4, ¿en qué grupo? Recordemos que el nivel me lo indica el periodo. ¿Era A? Ok, pero ¿en qué grupo, en qué número? Si está terminando en S2. perdón, profesor, se me apagó el celular. Mariano, recuerda que la participación es oral, no por el chat. ¿Alguien puede ayudar a Milagro y decirme cuál es el periodo del grupo del calcio Z20? Periodo 4, grupo 2A. 2A, grupo Muy bien, periodo 4, Grupo grupo 2A. 2A. ¿Qué es el grupo 2? Seguimos con el zinc Z30. Alejandro, ¿cuál es su periodo y su grupo? El periodo es 3, ¿verdad? No sé, te estoy preguntando. Mm, Te estoy preguntando, ¿cuál es el periodo? El periodo es 3 y el grupo es... Un ratito voy a ver. Ok. Mm, 4A. Ajá, pero vamos de nuevo. ¿Qué periodo es? El periodo es 3. ¿Y el grupo?
4A. Ok. Pregunto, ¿qué me indica el periodo? El mayor. El nivel mayor. ¿Y cuál es el nivel mayor aquí, Alejandro? Ah, 4. 4. Entonces el periodo va a ser 4. El último, el subnivel está en el D10. Y si está en el D10, antes del bloque D, ¿qué bloque tenemos? No me acuerdo del primer grupo, profesor, entonces. Antes del S. bloque D, S. Y en el S hay 2 electrones. Más los 10 electrones que hay en D, entonces su periodo va a ser 4 y su grupo va a ser 2. Es importante que repases eso. ¿Quién me ayuda con el último? Indicarme periodo y grupo. Recuerden que Profesor, ¿por qué 12? Ok, Profesor, no entiendo. ¿Por qué 12? Me confundí. repito. Termina el subnivel en el bloque D. Recordemos que los bloques son, inicia con el S, luego el D en el centro, el P en el extremo donde están los no metales y en la parte inferior el F. Antes del bloque D, ¿qué bloque tengo? El de Ese. Y en el S, ¿cuántos electrones caben? 2. 2. Por eso se le suma y sale 12. Entonces, a los 10 que tengo en el bloque D, le sumo los 2 del S, sale por eso 12. me da 12. Igualmente, Ajá. veamos, recordemos el primer caso. Si el primer caso es P, antes del bloque P, ¿qué bloque hay? D y S. En el D, ¿cuántos electrones caben? En el D, ¿cuántos electrones caben? 10. 10. Y en el S, 2. 10 más 2, 12. Y al sumar, por favor, el audio, Jennifer. Y al sumarle los 3 de P, me da 15. ¿Lo ven ahora? ¿Ven ahora por qué el 12, chicos? Sí. Y el último, ¿quién me indica el periodo del grupo del último? Periodo 5. Grupo 2A. Grupo 2A. Muy bien. Periodo 5, grupo 2A. Ok. Ya teniendo esta información, lo ubicamos en la tabla periódica y se nos va a hacer más fácil poder ordenarlos de forma creciente de su energía de ionización. Ok. Entonces, recordemos que tenemos fósforo, calcio, zinc y estroncio, y la ubicación que determinamos en la parte anterior fue esa. Para el fósforo, periodo 3, grupo 15, para el calcio, periodo 4, grupo 2, para el zinc, periodo 4, grupo 12, y para el estroncio, periodo 5, grupo 2. ¿Claros hasta allí, chicos? Sí. Ok. Tenemos aquí la estructura de una tabla periódica. Vamos a ubicarlos. Si me dicen que el fósforo está en el periodo 3 y el grupo 15, ¿dónde lo voy a ubicar más o menos? Me vengo acá. ¿Cuál es el periodo? Están de forma horizontal, es decir, son los que tengo acá. Cada uno de ellos son los 7 periodos. Y me dice que está en el periodo 15. Y grupo 15, intersección, periodo 3, grupo 15. Y tengo el fósforo. ¿Claros allí? Sí. Periodo 4, 12. allí ubicamos el calcio. Sí, periodo 4. ¿Y en qué grupo? 12. Desde el periodo 4 al grupo 12. 10, 11, 12. Grupo 2. 2. Y allí ya tengo ubicado 4 elementos. Ahora bien, me están pidiendo que lo ordene de acuerdo a qué época. ¿De acuerdo a qué propiedad periódica, chicos? Iónica. ¿Qué decía el ejercicio? Que lo ordenemos de forma creciente de su
Periodo. No. ¿Qué decía el ejercicio? En forma creciente de su Creciente. Grupo. a ver, ¿de su qué? De su grupo. Energía y Ionización. ionización. Energía de ionización. ¿Y cómo aumenta la energía de ionización? ¿Qué dijo, profesor? ¿Cómo aumenta la energía de ionización? De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Muy bien. Aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Y me están pidiendo que lo ordene en forma creciente. ¿Y qué significa que sea creciente? Como bien lo dijimos anteriormente, de menor a mayor. Pero vamos a hacerlo aquí en este caso y vamos a ir identificando quién es el que tiene mayor energía de ionización. Si se ubica de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, me voy a los periodos. ¿Quién está más a la derecha? Calcio y estroncio. El fósforo. Fósforo y zinc. Fósforo. Muy bien. Luego, ¿quién le sigue entonces está más a la derecha ya quitando el fósforo? El zinc. Sí. Y luego vemos que tenemos aquí al calcio y al estroncio los tenemos en el mismo grupo. ¿Quién va a tener la energía de división? ¿El calcio o el estroncio? Estroncio. ¿Quién de abajo hacia arriba? ¿Quién tiene más? ¿El estroncio o el calcio? Calcio. El calcio, porque me están diciendo que aumenta de abajo hacia arriba. Y por último ya me queda el estroncio. Si la pregunta es ordene de forma creciente y creciente de menor a mayor, ¿cómo sería mi respuesta? Zinc menor que calcio, calcio menor, estroncio menor que calcio, calcio menor que zinc y zinc menor que fósforo. La respuesta iría en este orden: zinc, calcio, estroncio, calcio, zinc y fósforo. Allí ya tienen los elementos ordenados de forma creciente de su energía de ionización. Si se lo pidiese de forma decreciente, pues al revés. Primero es el fósforo, luego sería el zinc, luego el calcio y luego el estroncio, porque decreciente sería desde el mayor hasta el menor. ¿Alguna duda, chicos? No. Profe, yo tengo una. Dime. ¿Usted dónde colocó el zinc? ¿Ese no es grupo 13? Ajá, sí. ¿Verdad? Sí, aquí en la ubicación sí. El zinc iría aquí. Pero igual no me va a cambiar el orden. Pero sí, lo coloco un cuadro más allá, va aquí. Muy bien, Jerry. Pero el orden, la respuesta sigue siendo la misma porque está antes del fósforo y después del calcio. Pero muy bien que estás pendiente. No sé, pero como veía el zinc ahí en el grupo Sí, 13 sí. y usted decía 12 por... Tienes razón, papá. ¿Alguna otra duda, chicos? No. Ok. Ok, chicos. Como ya les dije anteriormente, en esta clase, el tema de esta clase, no lo vamos a hacer a través de una guía de ejercicio o una tarea. Lo vamos a hacer a través de un examen virtual, el cual estará disponible mañana, después de finalizada la asesoría. Sin embargo, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes puedan repasar. Es un ejercicio no calificado, simplemente para que ustedes puedan afianzar y repasar lo que estamos haciendo. Y ya mañana, el día de la asesoría, discutimos el ejercicio, pero ese ejercicio no me lo tienen que mandar, puesto que no es evaluado. La evaluación va a ser un examen virtual al finalizar el ejercicio. Ustedes después no me vayan a decir, profesor, que no sé dónde voy a mandar el ejercicio, que no me aparece la opción. Ya saben por qué. Ok, tomen nota del ejercicio. Dice así. Ordene
de forma decreciente ordene de forma decreciente los siguientes elementos químicos de acuerdo a dos puntos. Profe, ordene de forma Decreciente. Los siguientes elementos químicos de acuerdo a dos puntos. Y aparte. A. Su electronegatividad. Su electronegatividad. B. Su radio atómico. Su radio atómico. Punto y aparte, y los elementos son cesio 55. Ya saben cómo se escribe la notación cuántica. El 55 es el número atómico, ¿y dónde se ubica el número atómico? abajito. Exacto, en la parte inferior izquierda. Cesio 55, aluminio 13, flúor 9, magnesio, ¿Flúor qué? flúor 9, magnesio 12, ojo, magnesio, no manganeso, magnesio 12, y por último, hierro 26. Son 5 elementos que deben ordenar de forma decreciente, tomando en cuenta, 1, su afinidad, su electronegatividad, y 2, su radio atómica. Es decir, son 2 ejercicios en uno. Primero lo resuelven tomando en cuenta la electronegatividad y luego lo resuelven tomando en cuenta el radio atómico. ¿Alguna duda, chicos? No. Ok, ya el día de mañana aclaramos las dudas que tengan en cuanto a este ejercicio, hacemos otros y luego al finalizar las asesorías pueden hacer su examen virtual, ¿ok? Nos vemos mañana entonces, chicos. Chao, chao. Que tengan un feliz día. Bye, profe. Chao, profe. Chao, profe. Bye, bye. Bye, profe.